protoplasti, fraude factor condolens, quando pomi morte succor ruit, ipse dignum tunc nota vit, damna ligni ut solveret, dulce lignum dulci clavo, dulce pondus sustinens. Hoc opus nostre salutis, ordo te poscerat, multiformis proditoris, artut artem falleret, et medelam ferret inde, hostis sunt eleserat. Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine. Quando venit ergo sacri, plenitudo temporis, visus est parce Patris, natus orbis conditor, atque ventre virginali, carne factus prodit, dulce dignum dulci clavo, dulce pondus sustinens. Vacit infans inter arcta, colditus praesepia, membra pannis in voluta, Virgo mater alligat, et manus pedesque et crura, stricta cingit fascia. Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profet, fronde flore germine. Lustras exquingam per acqua, tempus implens corporis, se volente natus ad hoc passioni deditus, agnus in crucis levatur, immolandus dipite.
rondo, sputa clamavi la legea, mite corpus perforator. Eternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Ofrecemos esta Eucaristía en sufragio de los difuntos de la familia Beltrán Jordá, Emilio Chico Fernández, Rafael Llorens Broseta, en el 31 aniversario. Antes de participar de Jesús Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En el domingo, día del Señor, día de fiesta para todos nosotros, digamos el himno de alabanza a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana y el lino, y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado, y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor, todos. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entretengamos al sueño como los demás, sino que estemos en vela y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, de nuevo nos sorprende la palabra de Dios, que siempre tiene para todos nosotros una interpretación abierta a ese interrogante. Parece que el Señor siempre nos sorprenda con una respuesta distinta a la que cualquiera de nosotros fuera a plantear. Hemos de entender las lecturas que acabamos de escuchar en el contexto de lo que estamos celebrando. Estamos a punto de terminar un año litúrgico. Es verdad que el año civil aún nos queda unas semanas, nos queda medio noviembre y todo diciembre, pero el año litúrgico concluye con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que el próximo domingo la Iglesia celebrará. Y por eso las lecturas nos van preparando y nos van planteando hacia el final de todas las cosas. El domingo pasado, aquellas 5 vírgenes prudentes, aquellas 5 vírgenes necias, que de improviso reciben al que iba a entrar, al novio, al esposo que iba a entrar al banquete. De alguna manera nos iban recordando que el Señor llegará. También hoy San Pablo en la segunda lectura nos lo recordaba. Hermanos, no necesitáis que os escriba de nuevo porque sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. También nosotros estamos esperando esa venida del Señor. Y en esa estructura también, la parábola que hemos escuchado hoy del Evangelio nos plantea esa verdad del final de todas las cosas y sobre todo esa actitud con la que el Señor nos juzgará un día. Nos presentaba la parábola conocida como la parábola de los talentos, en la que encontrábamos a un señor, al dueño, que reparte entre sus siervos, entre sus criados, parte de sus bienes. Y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y al otro le da 1. Y viene para pedir cuentas. El que tenía 5, otros 5 ganó. El que tenía 2, otros 2 ganó. El que tenía 1 había conservado el que tenía. Y como decía al principio de la predicación, nos resulta extraño que Jesús premie al que tenía 5 con 5 más, al que tenía 2 con 2 más, y al que tenía 1 y lo había guardado, le dé la reprimenda que hemos escuchado en el Evangelio. ¿Por qué el Señor hace eso? Si ha conservado lo que tenía. Sin duda el Señor no es que quiera dar más al que más tiene y quitarle al que tiene poco. El Señor hoy con esta lección de los talentos, con esta parábola está diciéndonos que todos estamos llamados a producir. Y no serán talentos físicos, no serán monedas como las que le había dado, sino serán los verdaderos talentos de nuestra propia vida. Todos hemos recibido muchos dones. Todos hemos recibido características y capacidades propias que nos ayudan a vivir y a convivir. Y que si están puestas solo para nosotros mismos, no sirven para nada. Mientras que si están puestas al servicio del otro, se multiplican. Entendiéndolo así, podemos comprender el final del Evangelio. Porque Jesús no es que no quisiera que este hombre tuviera miedo y guardara la moneda. Probablemente si la hubiera perdido, tampoco le hubiera dicho nada. Lo que Jesús quiere es que arriesguemos, que le demos vida a aquello que se nos ha dado, porque hemos recibido muchos dones que no pueden quedar guardados para nosotros mismos. Y el que ha recibido el don de la alegría, con la alegría compartida, alegra a los otros y hace que esa alegría se reproduzca y aumente. El que ha recibido otras capacidades, al ponerlo al servicio de los otros, también lo hace. Mientras que el que guarda para sí mismo aquello que es y aquello que se le ha dado, nunca producirá nada y nunca arriesgará nada. Como ejemplo claro, podemos ver
muchos pasajes del Evangelio en el que se acerca a Jesús lo ha perdido todo. El pasaje del hijo pródigo, por ejemplo, en el que Jesús acoge de nuevo a aquel que había malgastado la fortuna que se le había dado y lo había perdido todo. Y lo acoge de nuevo. Porque aunque fuera para mal, había arriesgado y había optado y no había guardado para sí. El problema es guardar para sí porque tengamos miedo. Como el Evangelio de hoy. Le pasaba a aquel que tenía ese talento y lo guardaba para sí y no creaba ninguna producción. Con el riesgo podemos ganar o podemos perder, pero al menos habremos generado en nosotros la capacidad de darnos y con ello el Señor nos dará el premio merecido. El que nunca arriesga, nunca se equivoca, nunca gana, nunca pierde, pero se queda igual y no hace nada por el otro. En arriesgarse está el mérito. Porque además había un fragmento en el Evangelio que probablemente nos haya pasado desapercibido, porque nos quedamos enseguida con que el Señor le dio a uno 5, al otro 2 y al otro 1. Y que uno de ellos produjeron o no produjeron. Pero cuando dice eso el Señor decía, a uno le dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, a cada cual según su capacidad. Es decir, el Señor sabía lo que podía darle a cada uno de ellos y sabía lo que cada uno de ellos podía después dar, porque cada uno había recibido según su propia capacidad. El Señor no le pedía más que lo que Él podía dar, que lo que Él podía arriesgar, que lo que Él era capaz. Ojalá nosotros también, que hemos recibido mucho, cada uno según nuestras capacidades, aprendamos a valorar lo que hemos recibido y sepamos compartirlo. No quiero acabar las palabras de esta predicación sin tener presente la jornada que la Iglesia hoy celebra. El Papa Francisco, desde hace 4 años, quiso que este último domingo antes del domingo de Jesucristo, Rey del Universo, la Iglesia celebre la Jornada Mundial de los Pobres. Fue hace 4 años cuando, poco antes de terminar el año de la misericordia, el Papa Francisco quiso convocar para ganar el jubileo de la misericordia a los pobres de la ciudad de Roma, en un domingo como este, domingo anterior de Cristo Rey. Y después de hacer aquella experiencia con los pobres de Roma, dijo: la Iglesia tiene muchas instituciones dedicadas a la caridad, que celebran jornadas, que celebran días, pero la Iglesia universal como tal no tiene un día dedicado a los pobres. Y quiso instituir, y más ahora que está de moda, uno mira el calendario y todos los días es la jornada de algo, quiso que hubiera también, en nombre de toda la Iglesia y desde la propia Iglesia Madre, que es nuestra Iglesia, convocada por el Papa, que existiera un día, una jornada dedicada a los pobres, a reflexionar nuestra realidad, nuestras pobrezas como Iglesia y nuestra implicación con los pobres como Iglesia. El lema del mensaje que el Papa ha publicado este año con motivo de la jornada de los pobres se titula «Tiende tu mano al pobre». Y el Papa Francisco dice: mirad, es muy fácil dar, porque cuando damos aquello que nos sobra. No nos implicamos en nada. Esto me sobraba, esto he dado. Me sobraban chaquetas, las he dado. He hecho una gran obra. Y muchas veces en el fondo estamos pensando, lo único que he hecho es vaciar mi armario porque me molestaba y tenía el armario de nuevo lleno. Cuando uno da de lo que le sobra, no sirve su implicación. El Papa Francisco dice en ese lema titulado «Tiende tu mano al pobre». Es decir, no des, date tú. Ahora, en estos momentos que no podemos darnos ni siquiera la mano, porque corremos el riesgo de quedar contagiados, se nos recuerda muy bien que esa mano, cuando entra en contacto con el otro, lleva una implicación, lleva un contacto.
Mientras que cuando yo doy sin esperar y sin saber y sin conocer, si no palpo la realidad, me resulta mucho más fría y mucho menos implicada. Y el Papa dice, tiende tu mano al pobre, porque tendiendo tu mano, poniendo tu implicación, implicándote tú, dándote tú, eres capaz de acoger, eres capaz de implicar, eres capaz de dar al otro, eres capaz de darte y de crear un verdadero lazo de contacto y de implicación en la realidad. En el fondo, lo que el Evangelio de hoy nos decía, arriesgándote, generando tus capacidades y poniéndolas en el nombre del otro. Pues que este domingo, queridos hermanos, en esta jornada que el Papa nos invita a reflexionar sobre la realidad de la pobreza y sobre nuestras capacidades, no olvidemos que estamos llamados a tender nuestra mano y a darnos por completo a los otros, especialmente a aquellos privilegiados y preferidos del Señor, nuestros pobres. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él distribuye sus dones entre nosotros. Por la Iglesia, para que viva y aliente la esperanza cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, para que no nos sean ajenos y sepamos ver en ellos la presencia de Dios que nos necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan al servicio de los pobres y necesitados, en instituciones tanto civiles como de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que trabajen cada día por superar todo tipo de pobreza y marginación en las personas que nos rodean. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que están pasando momentos de dolor y dificultad, de forma especial por los que sufren con mayor rigor los efectos de la pandemia actual. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el sínodo diocesano contribuya a que nuestra Iglesia en Valencia busque y encuentre caminos de fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, estas peticiones que con fe presentamos delante de tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él, cumpliendo tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, los difuntos, de la familia Beltrán Jordá, Emilio Chico Fernández, Rafael Llorens Proseta, en su 31 aniversario. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser y sentirnos hijos de Dios, invoquémosle diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que paséis un feliz domingo y una feliz semana. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine, dulce dignum dulci clavo, dulce pondus sustines. Pange lingua gloriosi prelium certaminis, et super crucis trofeo, dic triumphum nobilem, qualiter redemptor orbis, immolatus vicerit. Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine. De parentis protoplasti fraude factor condolens, quando in oxialis mortemor succorruit, ipse lignum tunc notavit, damna ligniut solveret, dulce